Esto es muy importante. Habíamos dicho que las presiones musculares aumentaban la rigidez y por ende la estabilidad del tronco. Rigidez no es una mala palabra, rigidez es una palabra que la han atacado gravemente durante las últimas décadas, como que la rigidez está mal. Sí, si estás haciendo tai chi o estás tratando de relajarte en la cama y estás todo rígido, digamos que no es bueno. Pero en este escenario es importante. En el dibujo estamos viendo más bien una sentadilla posterior, pero nos sirve de ejemplo porque acá aplica perfectamente. Nosotros tenemos, muestro en la columna de la derecha, miren bien a la derecha, tenemos un core externo, un núcleo externo que está conformado por estructuras musculares principalmente, y no únicamente, porque obviamente cuando hablas de músculos tenés que hablar de fascia, porque es continuidad del músculo y es parte del músculo. O sea, podemos decir estructuras miofasciales que me ayudan a armar este cinturón, este cinto rígido alrededor del abdomen y de todo el tronco, ¿sí? Y del tórax también. No es solo el abdomen, no es solo, es todo el tronco. Entonces ahí tenés los músculos abdominales, los músculos espinales, todo lo que está a la vista, todo lo que uno interpreta como músculo conocido que te pueda mantener la estructura en su lugar. Pero también tenemos un core interno, ¿sí? Algunos le dicen extrínseco, intrínseco, es lo mismo, ¿sí? También tenemos un core interno que va a ser el diafragma. La contracción del diafragma va a empujar las vísceras, va a generar presiones. Recuerden que el diafragma se inserta en las costillas y se inserta en las vértebras lumbares. O sea, une costilla con. O sea, no es pavada. No es para. No es para andar subestimándolo. Desde adentro está aumentando la rigidez y estabilizando. La base pélvica, los músculos de la base pélvica, o sea, los músculos responsables de que no te hagas encima, sí, de que no te hagas caca encima cuando estás haciendo esto o pis encima. La musculatura profunda, el transverso, el cuadrado lumbar, todos músculos que están bastante más profundos, que no están a la palpación. Y muy importante, las presiones torácicas, o sea, el aumento de presión en el tórax y las presiones abdominales, que ahora vamos a hablar de ello. El cierre de la glotis, que evita justamente que el aire salga o que salga de manera controlada. Los músculos del cuello, responsables de la estabilización de las cervicales, y las fascias y 15.000 estructuras que no estoy mencionando que son responsables. Y el core conector, o sea, lo que te va a unir el tronco a los miembros inferiores como el glúteo, el tronco a los miembros superiores como el mango de rotador, o sea, muchísimos músculos que pocas veces se los mencionan, ¿sí? Lo que tenemos que entender es que estas presiones van a dar más rigidez y van a dar, por ende, más estabilización, ¿sí? En este escenario, no en la plaza caminando contento, no, en este escenario de presiones aumentadas. La presión te va a cuidar. La maniobra Valsalva, que es la maniobra de mantener el aire y no dejarlo salir, aumenta las presiones hidroaéreas. Aéreas en el tórax, por los pulmones, hidráulicas en el abdomen por todo el contenido líquido que vas a tener, que el diafragma va a estar empujando hacia abajo y que la base pélvica va a estar de alguna manera conteniendo para que todo eso no salga hacia afuera, ¿sí? La rigidez del tronco es lo que te va a permitir mantener estas cargas. El acortamiento del brazo de momento, ¿sí? Esto te va a proteger el cráneo también. Esto en otro video va a venir que no corresponde a este curso. El pensamiento de que esto te hace mal, las presiones al cráneo, todo lo contrario. Te defiende internamente las estructuras del cráneo y te sirve de transmisión de fuerzas, ¿sí? El core, ya sabemos, te sirve para transmitir las fuerzas generadas en los miembros inferiores que se transfieran a través de esta rigidez, porque si no, no se transfiere las fuerzas. Si sos una ameba o una bolsita de agua pinchada, la fuerza de los miembros inferiores no van a llegar nunca a los miembros superiores, que son los que están agarrando la barra. ¿Ok? Bien. Y todo esto compone las presiones internas que hay que tener en cuenta y no solo las supuestas presiones externas que todo el mundo evalúa. Ahí tenés el cierre de la glotis, ahí tenés las presiones torácicas, ahí tenés las presiones abdominales, ahí tenés las presiones de la base pélvica. Obviamente, cualquier persona que no se encuentre en un estado de salud óptimo o que tenga dudas acerca
de su estado de salud o de su presión o de cualquier otro tipo de anomalía que se pueda estar presentando, tiene que consultar al médico antes de hacer este tipo de maniobras exacerbadas, de este tipo de ponerse a levantar 500 kilos con una maniobra valsalva. ¿Sí? Digamos que habría que tener cuidado. Bien,